Vamos a pasar a otros temas. Vamos a ver lo que les comentábamos hace un momento sobre los presupuestos. Ya quedaron asignados prácticamente presupuestos para el estado de Veracruz. Cómo se van a ir distribuyendo a las instituciones, sobre todo a los municipios, y los municipios también que ya van a empezar nuevas administraciones el 1 de enero del 2022. Cómo se tienen que integrar y sobre todo qué tienen que hacer. ¿Cómo lo tienen que hacer? Vamos a estar analizando esto con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues coméntanos, Jorge, ya prácticamente quedó el presupuesto de egresos de la Federación sin ninguna modificación, no le quitaron una sola coma, ya viene la distribución para estados, para municipios. Importante esto también, cómo se va a quedar los ramos municipales, el 33, el 23, las asignaciones, todo cómo se conforma y sobre todo qué tienen que hacer los municipios. Sí me interesa mucho porque pues ya estamos a mes y medio de que inicien nueva administración. Así es, Jorge. Mira, lo sacas a colación en la nota anterior con respecto a partidos políticos y oposición. Creo que podríamos analizarlo en esa secuencia. Las campañas ya terminaron, los partidos políticos que se supone que son organismos estables, con ideología y con un programa de gobierno, ¿no?, que siempre buscan alcanzar sus objetivos a través de cargos públicos, ya terminaron esa parte. ¿Cuál es tú comentabas algo muy interesante hace rato con respecto a qué es lo que pasa con el tema democrático, ¿no? Cuando analizas el partido político y todas estas sui generis alianzas que se han dado y cuál es la opción que se tiene a uno como votante de que nos den voz, de que sean plurales y demás. Yo creo que una vez concluidas las elecciones, viendo los ganadores, viene lo interesante del tema, es decir, la gestión. En este caso, como tú comentas, el presupuesto de ingresos y egresos pasó totalmente por la Cámara sin ninguna modificación, sin ninguna coma. La oposición trató de posicionarse, trató de tener contraargumentos, pero al final hasta ellos mismos lo retiraron. Por lo tanto, toda la planadora del gobierno federal en la Cámara de Diputados lo aprobó. Y la oposición simplemente cruzó de brazos. En este caso, analizarlo con los municipios o después de esto aterrizarlo en los municipios, hay que tomar en cuenta muchos factores aquí, Jorge. El municipio es la forma de gobierno más cercano a la población, es lo que estamos en contacto día a día. Y aquí analizando que necesitamos todavía desglosarlo aún más en estos días respecto a los egresos que vienen de la federación con respecto a las aportaciones y participaciones que bajan recursos, como se dice coloquialmente, hay que ver un factor clave. El gobierno federal insiste en que bajar recursos, disminuir recursos a instituciones va a tener una repercusión inmediata en un combate a la corrupción. Es muy debatible, Jorge. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta que actualmente, y eso sí lo alzó la mano la oposición, pero no tuvo mayor eco, donde pedían que se reasignaran presupuestos para los municipios porque consideraban que se les estaba dejando muy flacos para ejercer su gestión. Por lo tanto, el municipio tiene que ser demasiado creativo. Muchos municipios sí empiezan a rendir cuentas, tienen herramientas que otras formas de gobierno como el estatal o el federal no tienen, porque lo tienen muy al día. Por lo tanto, pueden tener una gestión bastante innovadora, bastante con rendición de cuentas, por poner solamente un punto a favor, pero sin embargo se ven limitados en su actuar. ¿Y cuál es la limitación en este actuar, Jorge? Que todo recorte o toda retención de los recursos que se tengan, tanto del federal, el estatal, como el estatal, el municipal, eso tiene una implicación directa en los servicios públicos, que muchas veces vemos, tienen implicaciones directas en las festividades, tienen implicaciones directas en uno de los ramos más importantes que pueden ser eventos culturales, eventos sociales, deportivos, es decir, lo que nosotros vivimos día a día en los municipios. La agenda local, por lo tanto, se ha visto debilitada, se ha visto diezmada, y si se cree que bajándole recursos, quitándole recursos, va a ser una repercusión directa para un combate a la corrupción, creo que hay un error ahí de cálculo. Por lo tanto, yo creo que hay que tener muy en cuenta qué es lo que van a hacer, cómo entran las administraciones, Jorge, que
Muchas de las administraciones, nosotros tenemos 212 municipios, no todos los municipios tienen las mismas facultades. Todos tienen por ley, como bien lo comentabas, realizar el plan municipal de desarrollo en el periodo que lo marca la ley, pero todos entran muchas veces sin ningún papel, sin ninguna herramienta, sin ningún registro, sin nada. Por lo tanto, bien importante aquí los planes de acción inmediata que tengan los municipios por hacer, es decir, saber sus ingresos, sus gastos, el tema fiscal que tengan, la deuda que tengan con diferentes proveedores, es decir, tener una radiografía en esta entrega-recepción de los municipios, vital, Jorge, para que en 3 años se lleve una gestión municipal adecuada. Pues importante esto que nos estás mencionando, Jorge, por la asignación de los recursos en este presupuesto. Vamos a ver qué van a hacer. El día de ayer también estuvimos platicando con el subsecretario de Ingresos de Cefiplan. Le preguntamos sobre los subejercicios, en este caso específico para el estado de Veracruz. Él nos dice que no va a haber subejercicio, que se va a aplicar todo el recurso. Eso lo vamos y de hecho quedamos con él de platicarlo posteriormente para ver cómo se termina el año, cómo asignan hasta el 31 de diciembre de este año el presupuesto, y ante esto, bueno, pues ver también si va a haber estos recortes o no, y también ver cómo empiezan los municipios, porque si van a tener los recortes brutales que tuvieron en estos últimos 3 años, pues no se augura un buen inicio para las administraciones municipales. Así es, como lo comentabas ayer en la entrevista que tuve el gusto de escucharla, el monto son 130,000 millones de presupuesto que va a tener el Estado. Veamos qué es lo que viene etiquetado, qué es lo que viene para obra pública, cómo bajan a los municipios, y como lo mencionas, el subejercicio, es decir, los dineros que no se utilizan, que principalmente se ve afectado en infraestructura, que todos la padecemos todos los días en los municipios y a lo largo del Estado. Es importante tenerlo en cuenta porque ya falta prácticamente mes y medio, y en mes y medio, y la cifra que habíamos dicho en programas anteriores era muy alta en términos de subejercicios. Ojalá se aterricen los recursos, ojalá se vaya en infraestructura y ver cómo esto repercute en el presupuesto del 2022 y ahora sí con qué pueden contar los 212 municipios para poder hacer su gestión. Perfecto, excelente el análisis. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a estar contigo el próximo miércoles. Gracias, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx.